se aparecieron algunas figuras humanas, me convertí en la nada. Donde la causa directa de la muerte, según la autopsia, haya sido la medicina en sí misma. El Cambó no está contraindicado en esos casos. Literalmente destruye el cáncer, quizás por escasez de médicos o quizás por bajar el precio de la consulta. Muertes por sobredosis, han muerto casi el doble de personas por sobredosis en Estados Unidos que juntando todas las muertes que hubo en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea y los conflictos posteriores. Bienvenidos y bienvenidas a todos. En el podcast de hoy tenemos a Mauricio Albanés, médico cirujano con 40 años de experiencia ejerciendo la medicina y 10 ejerciendo también con el uso de medicinas enteógenas, Cambó. Además, especialista también en esta última medicina, de la cual se ha escrito un libro que yo diría que es el más vendido y aclamado sobre esta medicina y yo te reconozco y te honro como el mayor experto en ella de España. Así que vamos a hablar mucho hoy de eso y de medicina espiritual. Dado que estas dos palabras no suelen mucho juntarse, la primera pregunta que te quería hacer, Mauricio, es una de las primeras cosas que me contaste cuando nos conocimos, tus experiencias cercanas a la muerte. ¿Quieres hablarnos sobre eso? Sí, claro. Fue una experiencia durante un cateterismo cardíaco que me cambió la vida, me cambió la forma de pensar, ¿sabes? Yo no me lo esperaba y de repente durante el cateterismo como que todo se apagó y he sentido el mayor éxtasis y me di cuenta de que era por la liberación del cuerpo. Luego de eso se aparecieron algunas figuras humanas con las cuales conversé. Intercambié información, podría decir, pero fue más de ellos hacia mí. Yo todo el tiempo seguí pensando como Mauricio, seguí pensando en español, pero el lenguaje que se utilizaba era una especie de vibración. Hay gente que me dice, ¿es telepatía? No sé si es telepatía, yo escuchaba un zumbido, una vibración, pero que la podía entender, la comprendía. Y luego de eso, de un tiempo de estar conversando, ellos me han dicho que si me quería quedar. Yo estaba completamente liberado, pensé en mi familia y todo, pero sabía que todo lo que les tenía que pasar iba a ser perfecto y dije que sí, que me quería quedar y entonces alguien decidió que tenía que regresar y me dijo, trabaja como si te quedaran 6 meses. Y nada, regresé al cuerpo y eso he estado haciendo, trabajando como que si me quedan 6 meses. ¡Wow! ¿Fue esa o tuviste alguna más? No, fue esa. Lo que pasa es que luego de eso he tenido otros eventos cardíacos, ¿sabes? Con posibilidades de muerte, pero experiencia cercana a la muerte como esa, ¿no? O sea, después de eso me operaron, me hicieron 4 bypass cardíacos. Entonces, en la recuperación estábamos en cuidados intensivos. Farah, mi esposa, que también es médico, me estaba acompañando porque ella ha trabajado mucho en emergencia y conoce que las complicaciones que pueden haber después de una cirugía cardíaca se pueden evitar casi siempre sangramiento y se quedó conmigo y de hecho sucedió. Hubo un sangramiento postoperatorio que me tuvieron que reintervenir. En ese momento, cuando me dijo lo que estaba sucediendo, yo pensé, un 90% de posibilidades de muerte y quería entrar como en meditación, pero no podía porque tenía mucho dolor del postoperatorio inmediato. Entonces pedí que me quitaran el dolor para poder entrar en meditación, ¿sabes? Porque para mí venía la muerte, pues. Y me pusieron algo. Inmediatamente
comencé con un placer y levanté la mano y le dije amor y paz. Pero porque eso es lo que estaba sintiendo, amor y paz, al intensivista y a mi esposa que estaban ahí en la sala. Y entonces Farah le preguntó, ¿qué le pasa? Y él dijo, está alucinando. Pero yo no estaba alucinando, ¿sabes? Estaba consciente de dónde estaba, con quién estaba. Simplemente se me quitó el dolor y sentía amor y paz. Y por eso les dije amor y paz. Y así me subieron a quirófano. Llegó un compañero que es cirujano y me subieron con todo un drama, que no lo dejemos morir y no sé qué cuestión. Y yo iba de lo más tranquilo con mi amor y paz. Pero esa yo no la considero una experiencia cercana a la muerte como tal, porque no lo es desde el punto de vista técnico. ¿Saben? Una experiencia cercana a la muerte es eso que uno dice me morí, pero en realidad pareciera ser que técnicamente no es la muerte, porque si no, no hubiese regresado, y por eso se ha llamado experiencia cercana a la muerte. ¿Okay? Lo otro, bueno, es una historia ahí donde había una posibilidad de muerte inminente, pero no es lo mismo que la experiencia cercana a la muerte. Cuando nos conocimos y viviste la experiencia con el bufo Alvarius, ¿sentiste que el lugar al que fuiste era el mismo al que visitaste cuando accediste a esta experiencia, o qué nos dirías sobre esto? Mi experiencia con el bufo Alvarius, experimenté, yo no sé si tú recuerdas, yo te lo he dicho, yo andaba buscando tener una experiencia de estar en el absoluto, que para mí es el vacío. Y eso fue lo que experimenté. No estaba en el cuerpo. De hecho, me parece que tú en algún momento, por mis antecedentes, quizás no querías que siguiera con el proceso y me despertaste, pero yo lo que recuerdo es haber visto tu cara así, hermanito, lo lograste. Y entonces yo, wow, te vi ahí y me convertí en la nada. Y cuando me convertí en la nada, luego ¡wow!, me convertí en todo, en el universo. O sea, de ahí viene mi experiencia de que yo soy tú. Me explico, claro que aquí cada quien tiene una dimensión separada, pero en esas dimensiones superiores, que me gusta llamar espiritual, yo soy tú. Entonces es una tremenda experiencia transformadora. Y por eso me enamoré de la medicina esta chamánica, ¿sabes? Pero es diferente la experiencia cercana a la muerte. Uh-huh. ¿Sí? ¿En qué es diferente? No lo sé. Vamos a decir que mis dos experiencias son diferentes. Pues. A lo mejor otra gente tiene la experiencia del bufo y se parece mucho a mi experiencia cercana a la muerte. Sí sentí la liberación del cuerpo con el bufo, como lo sentí con la experiencia cercana a la muerte, pero en mi experiencia del bufo estuve solo, ¿sabes? Entonces fue una experiencia muy individual. En cambio, en la experiencia cercana a la muerte, estuve con cerca de 12 personas, todos hombres, me dieron información. O sea, por eso digo que fue diferente. Uh-huh. No sé si es que mis experiencias son diferentes. Interesantísimo. Entonces después ya, aunque bueno, tú ya habías tenido una experiencia con ayahuasca antes, pero después ya vienes a España, comienzas a trabajar con las medicinas y bueno, pues podríamos decir que te enamoras, ¿no?, de la medicina del Cambó, entre otras, ¿no? Sí, eso fue una confrontación, uh-huh, porque yo me vine a España necesitando salir de Venezuela porque tomo muchos medicamentos de farmacia y en ese momento no se conseguían en Venezuela. También
tengo diabetes. Entonces no se conseguía la insulina, o sea, costaba mucho y por eso yo sentía la necesidad de salir de España. Y así me vengo para acá como asesor médico y vino el chamán del Perú con la medicina del Cambó y cuando yo vi eso, yo me asusté, ¿sabes? Desde el punto de vista médico. Y entonces hablé con el dueño de la empresa para sugerirle de que esa medicina no la dieran, que era muy peligrosa. Y el hijo de puta, en lugar de lo que hizo fue hacerme una confrontación. Me dijo, bueno, entonces si es peligrosa tú tienes que estar en toda la gira del chamán. Entonces yo me la pensé y dije, o sea, renuncio o me hago cargo de esto. Y tenía la necesidad, entonces me hice cargo. Y para poder estar ahí comencé a estudiar la medicina, fui teniendo experiencia, fui buscando en internet, Google académico y me fui enamorando de la medicina. A tal caso que yo no sé si tú recuerdas que yo durante muchos años me hice llamar el doctor Cambó. Sí, claro. Sí. Para los que nos estarán viendo, que muchos no sabrán lo que es el Cambó, sería maravilloso poder explicarlo. ¿Quieres contarnos? Sí, bueno, el Cambó es la secreción de una rana del Amazonas que se llama Filomedusa bicolor. Ella secreta normalmente esto, dicen que como una protección de la piel hacia el calor, pero que también ante los depredadores. De hecho, se dice que no tiene depredadores porque mueren pues, en cantidades inadecuadas. Sabes que la definición de veneno es toda aquella cantidad que en cierta cantidad causa daño a la salud. Por eso es que yo digo que el Cambó no es el veneno de la rana. ¿Sabes? No me gusta que se mencione el veneno de la rana porque eso es dependiendo de la cantidad que tomes. Claro. Paracelso decía que si tomas mucha agua o tienes mucho oxígeno, mucha respiración, también podría llegar a ser tóxico. Claro. Entonces, para mí no es un veneno, es una medicina que contiene muchísimas cantidades de péptidos. Yo diría que al menos 20 péptidos y 30 porque algunos son familia, así como las penicilinas, que hay muchos tipos de penicilina. En este caso, uno de los péptidos del cual estoy enamorado, y creo que tú también lo sabes, es el dermazeptin, que se llama dermazeptin B porque viene de la rana Filomedusa bicolor, por eso se llama dermazeptin B. Y luego hay dermazeptin B, B1, B2, B3, creo que son 8 dermazeptin que contiene la misma rana. Entonces, cada uno de estos péptidos tiene propiedades específicas que son increíbles. Desde anticancerígeno comprobado, esto no es que yo lo estoy diciendo, sino que hay estudios científicos que lo comprueban. Claro. De hecho, incluso de qué manera actúan sobre la célula, no es para todo cáncer. Es un error decir que el Cambó sirve para tratar cáncer, porque hay diferentes tipos de cáncer y se necesita que la célula tumoral, la célula cancerígena, contenga un fosfolípido específico, que es donde se adhiere la dermazeptina, y esto causa mayor permeabilidad de la membrana y por eso viene una lisis, una destrucción de la célula tumoral. Entonces, otra cosa buena es de que va a todo el cuerpo, por vía sanguínea principalmente, pero también por vía linfática. Y en cualquier parte que esté, o sea, tanto en el tumor primario como secundarios metastásicos, en cualquier lugar va a llegar y va a causar el mismo efecto. Y bueno, he visto también gente sanar o curar de fibromialgia, que es una enfermedad que es mucho más frecuente en las mujeres. Casi siempre estas mujeres tienen algún trauma, algún antecedente de trauma psicológico, emocional,
pero que ha desaparecido entre el 100% el dolor y vamos a decir un 50%. Y las mujeres que les disminuye a un 50% me dicen que con eso ya pueden tener una excelente calidad de vida, porque con el 100% no podían permitir que las tocara, no podían pisar el suelo porque era doloroso, la ropa molestaba, y que ya con el 50% podían tener una vida normal, pero que desaparecen el 100% en un porcentaje de mujeres. Entonces es una medicina de la cual estoy enamorado. Estoy consciente que es un cóctel de péptidos que actúan simultáneamente. Y en medicina, por lo regular, nos gusta la medicina aislada, ¿sabes? Como tal, o sea, dermaceptin, tantos miligramos por kilo de peso, y aquí es un cóctel donde no conocemos la cantidad exacta de sustancia que está entrando, etcétera, etcétera, pero es que es la medicina natural. Claro, ¿sabes? Tiene su propia inteligencia. Claro, claro. Es lo que también se llama el efecto séquito, ¿no? En la ayahuasca, en el bufo, que el conjunto de los principios activos que tiene trabajan mejor juntos que aislados. Y una de las cosas que también el cambó se le conoce es como la vacuna de la selva, ¿no? Porque también, digamos que cuando se aplica 3 veces en un periodo menor de 28 días, si no me equivoco, por lo que se suele decir generalmente, pues lo que se produce es un reforzamiento del sistema inmunológico, aunque esto no está comprobado, ¿no? Según tú me has dicho, pero sí que tiene ciertas cualidades vigorizantes. Y incluso otro médico que conocí yo me dijo que una de sus teorías era que el cambó, digamos que produce como una especie de shock anafiláctico controlado, que lo que hace es como que estimular y despertar cualidades que estaban adormecidas de cuando nosotros estábamos en entornos más silvestres o salvajes, y es como que de momento volviéramos a entrar en contacto con la selva y todo eso se activara. Era una teoría, no sé hasta qué punto estará comprobada, pero bueno, para los que también nos están viendo que no sepan cómo se aplica el cambó, también se aplica con unas pequeñas quemaduritas que se hacen a nivel epidérmico, sí, y ahí se aplica la medicina y entra, y es un proceso de unos 15-20 minutos en el cual puede haber purga, y también se suele acompañar de agua, de tomar agua y bueno, también esto que decías, ¿no? De que como que también el dermaceptin produce, como yo había leído, autólisis, ¿no? Que es como algo así como suicidio celular, como si la célula tomara conciencia de que es tumoral y se sacrificara. No sé, todo esto que te estoy diciendo me gustaría que lo ampliara, lo corrigieras, tal, porque bueno, hay personas que dicen que la vacuna es en 30 días, otros en 28, ¿hasta qué punto todo esto, no? Porque sabemos que hay una sabiduría tradicional, pero cuéntanos. Sí, para mí lo de la vacuna de la selva es anecdótico, ¿sabes? O sea, de todos los documentos científicos que he leído, inclusive antropológicos, nunca he leído que se mencione como la vacuna de la selva. Pero así le hemos conocido la mayoría de las personas que estamos en este mundo. Y es en una luna, o sea, 3 aplicaciones en una luna, que una luna es 28 días. Y luego se llevó a que tener que ir aquí en Europa, tener que ir durante una luna, o sea, digamos cada 7 días, 10 días, a ponerte una aplicación era como más complicado, y como en muchos lugares se hacen retiros de 3 días, que era mejor aplicárselo durante el retiro todos los días. Esa fue la experiencia que yo fui teniendo con buenos resultados. Hay gente que puede decir que no es bueno aplicarla tan seguido, pero la verdad es que en la experiencia potencializa el resultado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para mí ese protocolo de 3 días seguidos está bien. En cuanto a la parte que aumenta el sistema inmune, tampoco he conseguido
documental científico que hable acerca de ello. Y pienso que es de otras maneras que funciona el Cambó, porque de hecho funciona en algunas enfermedades autoinmunes, como la psoriasis. ¿Sabes? Yo he visto desaparecer la psoriasis. También he visto que luego regresa, ¿sabes? Porque si el estímulo continúa, entonces va a regresar. Pero yo he visto desaparecer la psoriasis con 1 a 3 aplicaciones de Cambó. Entonces es una enfermedad autoinmune. Claro. En teoría debería de empeorarla, ¿verdad? Luego, con esa historia también se dice de que no se puede utilizar en personas que tengan trasplantes o prótesis, bien sea prótesis metálicas, prótesis plásticas en las mamas, inclusive del marcapaso, pero en la práctica eso no sucede. O sea, yo he venido teniendo experiencias que se le coloca a las personas y no pasa nada. Y tampoco el Cambó va a llegar y dañar un marcapaso. ¿Sabes? Que es un aparato eléctrico. No pasa nada, se puede utilizar. Lo mismo sucedería con personas que se han hecho tratamientos estéticos y tienen algún tipo de producto en los labios o se han puesto hilos tensores. El Cambó no está contraindicado en esos casos. Hay protocolos diferentes, Sergio. Yo he visto, por ejemplo, fibromialgia con una sola aplicación mejorar entre el 50 al 100%. La gente que ha tenido la oportunidad de hacerlo 3 veces, entonces es un efecto sumatorio, ¿sabes? Es posible que para algunos tipos de cáncer no es suficiente la vacuna de la selva. De hecho, el protocolo que yo sugiero es 3 aplicaciones por semana durante 3 semanas para un total de 9 aplicaciones. Luego de eso esperar 15 días porque los efectos todavía se están produciendo y hacer un chequeo médico con imágenes para ver cómo está el tumor y también marcadores tumorales para ver si han disminuido y en base a eso ver si se continúa con el tratamiento o no. Además de que literalmente destruye el cáncer, aumenta la vitalidad, la energía vital. Es una maravilla. Yo he visto viejitos en etapa terminal que con un punto les mejora la calidad de vida, ¿sabes? Gente que ya no puede comer por sí sola, no puede bañarse, no puede levantarse en la cama y con un punto esa gente ha comenzado a caminar. Cuando han sido cáncer terminales, igual se han muerto, pero con una mejor calidad de vida. Entonces, esto es probablemente debido a otro de los péptidos que contiene, la dermorfina, ¿verdad? Que es un analgésico muy potente, pero yo creo que él es el que también da esa vitalidad. ¿Qué tipos de cáncer está adecuado? Sí, principalmente cáncer de mama, algunos tipos de cáncer de mama. No podemos decir tampoco cáncer de mama. Sí. Cáncer de ovario, cáncer de pulmón, cáncer de piel. ¿Sí? Y no he visto buenos resultados en cáncer de colon, ni en cáncer de estómago. No empeora, pero no... Es que no empeoran, les va a aumentar la vitalidad. En todos los cánceres van a tener el beneficio de aumentar la vitalidad y ya con eso aumenta la calidad de vida y es una maravilla. Sí, pero en algunos cánceres desaparece la tumoración también. Sí, de hecho que últimamente hay muchas personas que lo están empezando a llamar la quimioterapia de la selva, aunque no lo debemos ver como algo sustitutivo, pero sí complementario, ¿no? Porque incluso puede ayudar a depurar la toxicidad que a veces genera la quimioterapia, ¿no? También. No lo sé, a mí me gusta muchas veces mantenerme y si no tengo
documentación son teorías. Claro, ¿sabes? claro, comprendo. Son teorías. Lo que sí es importante que podamos aclarar es en qué casos no está indicado tomar cambo. Por ejemplo, mujeres embarazadas y qué más. Sí, algunos pacientes que tienen problemas cardíacos severos, porque el Cambó aumenta mucho la frecuencia cardíaca, es como una prueba de esfuerzo, ¿sabes? Donde la frecuencia, que lo normal es 60, 80, yo he visto que llega monitorizándolo hasta 160, 164, y luego de eso comienza a descender. Entonces, ¿qué es lo que llamamos fase roja y fase blanca nosotros, ¿no? La fase roja aumenta la frecuencia cardíaca, pero luego desciende también hasta lo que yo llamo la zona off, porque los equipos míos, que no son equipos sofisticados, se apagan. Y lo mismo pasa con la saturación de oxígeno, ¿sabes? De estar normal, puede disminuir 40, 30, hasta que se apaga el saturómetro, o sea, deja de censar. Entonces es una prueba de esfuerzo. Y sobre todo personas que tienen problemas de circulación cardíaca, angina de pecho, antecedentes de infarto al miocardio, hay que pensárselo muy bien. Siempre existe la relación riesgo-beneficio, ¿no? Porque si es una persona con problema cardíaco y que tiene, por ejemplo, un cáncer, yo le pondría un puntico. ¿Sabes? No podemos manejar con la dosis. Yo he puesto un punto a personas muy débiles y han tenido mucho beneficio, pero ya hay que saber todo lo que puede suceder, pues. La zona off es que se desmayan. No, lo llamamos zona off porque los aparatos que yo tengo dejan de censar, pero también la mente se apaga. Y ahí puede ocurrir como una especie de reinicio, ¿no? También se teoriza. La zona off, wow. Yo lo he estudiado mucho y suceden maravillas. Yo comencé a hablar de que en ese momento tiene una característica, ¿sabes? De la pérdida del conocimiento, que la gente no recuerda que ha perdido el conocimiento y mucho menos durante cuánto tiempo, sino que luego se dan cuenta por los otros participantes que están, ¿no? Pero la mente se apaga y yo en ese momento trato de empoderarlos diciendo con voz muy calmada: lo estás haciendo muy bien, estás sanando, porque creo que va al inconsciente. ¿Sabes? Yo creo que al estar la mente apagada, ¿sabes? Hay una desconexión completa de la región prefrontal y entonces se apaga la mente y creo que va al inconsciente. Y el inconsciente es una cosa muy importante donde difícilmente le podemos llegar. Y nosotros lo podemos hacer en ese momento y también con otra medicina de la cual creo que vamos a hablar más adelante. Qué bueno, qué maravilla. Así es. También aclarar que el Cambó no es ilegal ni en España ni en ningún lugar del mundo y que también, según mis investigaciones, no existe al menos reportada ninguna muerte por causa directa de la medicina en sí misma, sino que ha sido más bien por desequilibrios electrolíticos de personas que han tomado mucha agua y han tenido una bajada de potasio o de alguno de los electrolitos, o también personas que han sido desatendidas y se han ahogado en su propio vómito, o existe alguna muerte donde la causa directa de la muerte, según la autopsia, haya sido la medicina en sí misma. Porque esto, por ejemplo, con la ayahuasca no lo hay, con el bufo tampoco. ¿Es con el Cambó así también? Sí, yo hice un estudio este año con inteligencia artificial, busqué los casos reportados de muerte y me aparecieron 24 casos, los cuales busqué
O sea, lo documenté, busqué uno a uno cada uno de los casos. Y sí, las causas de muerte es desequilibrio hidroelectrolítico, como tú lo has dicho, y eso es por vómito, por la idea errónea que se tiene de que la sanación está en vomitar, en la purga. Entonces, algunos terapeutas que utilizan el Cambó dan exceso de agua. Ujú. Yo actualmente no doy agua. Fui bajando, ¿sabes? De 2 litros que se daban donde trabajaba a 1,5 litros, a 1 litro, a medio litro, y actualmente no doy agua, no es necesario. Es la principal causa de muerte. Y la otra, sí es una iatrogenia porque es gente que también tiene que ver con el consumo de agua, que llega a la zona off vomitando y se ha ido a las vías respiratorias el vómito y es la consecuencia de la muerte. Y no me recuerdo si hay un caso también de alguien que se cayó y se golpeó la cabeza. Claro. Entonces... Sí, ahí murió más por la incompetencia del facilitador o la facilitadora. Sí. Entonces, estamos también hablando de la parte del inconsciente y todo, y veníamos hablando, ¿no? Y de que nos conocemos, de la importancia de la parte espiritual y de la parte emocional en el desarrollo de las enfermedades. Entonces, ¿hasta qué punto tú has visto que las emociones están relacionadas parcial o incluso totalmente en el origen de muchísimas enfermedades, y cuál es tu experiencia sobre esto? Cuando yo estudié en la Facultad de Medicina, recuerdo que decían el origen psicosomático de algunas enfermedades. Yo hoy creo que todo tiene que ver con psicosomático. Creo que el ser humano es una mezcla, ¿sabes? O sea, lo que afecta a uno, a una parte afecta a la otra parte. Y de hecho, voy más allá. Psicosomático nos quedamos todavía con la parte de la mente. Está algo más allá que es más difícil de hablar, que es la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual parecerá esotérico, pero en 1984 la Organización Mundial de la Salud lo decretó como la 4ª dimensión de la salud. Entonces, definitivamente, el ser humano, la parte espiritual, la parte mental y la parte material está unida. Y lo que afecta a uno afecta a lo otro. Igual lo que mejora una parte, mejora las otras partes. Por eso es que yo digo de que el uso de las terapias asistidas con psicodélicos no es solamente para psiquiatras. ¿Sí? Ojo, porque no es solamente para psiquiatras, es para la medicina total. Mira, Sergio, el gran problema que tenemos actualmente, la medicina ha mejorado enormemente en los últimos 30 años, ¿no? Los avances son extraordinarios a nivel material, pero sin embargo, a nivel de la materia, a nivel del cuerpo me refiero yo. Pero sin embargo hay muchísimas enfermedades a las que no les estamos llegando. Estas enfermedades son inflamatorias crónicas, ¿sabes? Y ahí tenemos un gran problema, en la inflamación crónica, que nos causa la diabetes, nos causa los problemas cardiovasculares, o sea, todas esas enfermedades crónicas para las cuales en realidad no hay un tratamiento. Lo que son pañitos de agüita tibia, ¿sí? Para ir estando bien, pero no va a desaparecer todo eso. Y
el tratamiento con psicodélicos mejora la inflamación. Y eso tiene que ver con mente y con espíritu. Porque un trauma emocional te causa una inflamación crónica. Y si no se trata, termina en un problema, por ejemplo, cardiovascular. Uh-huh. Así es. Incluso uno de los factores que dicen que más genera esto es la represión emocional. La represión. O sea, no expresar lo que se siente, el autoanularse, el reprimir el enojo, el no poner límites, todas estas cosas se sabe que pueden funcionar como un factor que pueda pues contribuir, ¿no?, a que se generen enfermedades. Sobre todo se asocia mucho al cáncer esto. Sí, y el gran problema es que en los últimos años, no sé, quizás en los últimos 40 años o antes, la relación médico-paciente ha cambiado mucho. Entonces, los sistemas de salud actuales no hay tiempo, ¿sabes? O sea, el médico tiene 5 minutos para ver a un paciente. Y lo peor es que el paciente ya se acostumbró a que son 5 minutos, ¿no? Entonces, la anamnesis, el interrogatorio, como fue originalmente, iba a permitirle al paciente que se descargara de todas esas cosas en la consulta, de medicina general, no de psiquiatría. Entonces, esa oportunidad se le perdió al paciente. Yo me acuerdo que mi abuelita iba al médico y salía curada solamente de estar 40 minutos, 20 minutos, el tiempo que estaba conversando con él. Aquí no se puede conversar. O sea, y nos hemos acostumbrado a eso. Y yo creo que es una costumbre que vino de la parte económica, quizás por escasez de médicos o quizás por bajar el precio de la consulta. Entonces tienes que ver un paciente cada 5 minutos. Falta de inversión de los gobiernos en medicina, porque dinero hay, otra cosa que lo quieran invertir, ¿no? Y digamos que si tú ponte que te ponen de Pero ministro... para que no dejemos el punto en el aire, ahí es donde ha venido el gran problema, que no le permitimos a lo que tú dijiste, de que todos esos problemas, al no sacarlos, te van a terminar causando inflamación. Claro. ¿Sabes? Y eso te va a traer enfermedades crónicas. ¿Sí? Claro, y bueno, incluso se sabe que se está estudiando la ayahuasca y todo por este efecto neuromodulador que tiene y todo, ¿no? Pero digamos, debido a toda tu experiencia en estos 40 años, imagínate que te pusieran de director internacional de medicina, de ministro, ¿qué cosas tú cambiarías de la medicina? Si tuvieras toda esa potestad para hacerlo, ¿qué cambiarías? Lo primero es lo que acabamos de conversar. O sea, 5 minutos es muy poco tiempo, 20 minutos. La medicina ha sido un arte, ¿sabes? Y ese arte, la medicina como arte, todavía hace 50, 100 años era así. La relación médico-paciente, nosotros establecíamos una relación y en 5 minutos no se puede hacer. Lo primero que definitivamente cambiaría es el tiempo para las consultas. Claro. Se han vuelto una cadena de montaje. Se ha industrializado mucho. Se ha perdido esa cosa por... Vuelvo a decirte, no sé si es que es escasez de médicos. No, pero... Mira, habla más actualmente, lo digo cuando yo voy a la consulta porque tengo mis chequeos, habla más el enfermero que el médico. O sea, establece más un diálogo el enfermero que el médico. Las palabras curan, Sergio, y eso se nos olvida a los médicos. Las palabras curan, ¿sí? Que tú le digas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, lo que tú me dijiste hoy,
hermano, te ves rejuvenecido, no sé qué cuestión. O sea, un cariñito cura. Entonces, que el médico establezca esa relación con la gente es sanador. Que le digas, mira, lo estás haciendo muy bien, pero bueno, a pesar de la enfermedad que tienes, te veo que estás bien y siempre estás sonriendo y no sé qué cuestión. Eso lo perdimos y hay que recuperarlo. Yo tengo fe en que eso va a recuperarse. Claro que sí, por supuesto. Y este podcast también es para que las personas lo escuchen y despierten a esa realidad y también la pidan, ¿no? La soliciten. Bueno, ahora hay toda una revolución en Estados Unidos porque, bueno, como sabemos, hay una tremenda crisis que se generó de los opioides porque tuvo su origen en que empezaron a recetar oxicodona, empezaron porque ahí sí que es legal promocionar medicamentos, no como aquí en España, entonces empezaron a promocionar la oxicodona y cuando se dieron cuenta de la tremenda adicción que generaba para las personas que tenían dolor, lo retiraron y al final retiraron las recetas y las personas empezaron a buscar en la calle otro tipo de opioides, ¿no? Entonces empezaron a enganchar a la heroína, morfina, hasta que desembocó todo en esta mezcla del fentanilo y la chilacina y toda esta epidemia que hay ahora de muertes por sobredosis. He estado escuchando los datos y han muerto casi el doble de personas por sobredosis en Estados Unidos que juntando todas las muertes que hubo en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea y los conflictos posteriores. Entonces tienen un grave problema y claro, dentro de todo este arsenal de medicamentos que hay ahora disponibles, no están encontrando nada que no sea simplemente paliativo, pero está entrando, irrumpiendo con fuerza la ibogaína, ¿no? El principio activo de la iboga, una medicina de África tremenda con sus riesgos, ¿no? Que vamos a hablar de ello, pero que es la única medicina que yo al menos conozco que es capaz de anular el síndrome de abstinencia de los medicamentos opioides. No la adicción, porque la adicción sabemos que tiene unas bases estructurales que si una persona quiere volver a recaer, puede volver a recaer, aunque con la iboga se puede profundizar en las causas, pero sí detiene ese síndrome de abstinencia y de alguna manera incluso también hasta se produce una especie como de reseteo en los propios receptores celulares. Pero bueno, todo esto si quieres explícanoslo tú. Sé que es eso, que es una medicina que yo la he tomado 2 veces, que a mí es una medicina confrontadora. Yo también daré mi experiencia sobre ella porque no es algo que sea como la ayahuasca o el pufo que diluye la mente, sino que mi experiencia es más como que te la muestra tanto eso que crees de ti que al final hasta que eso pierde importancia, hasta que ese estímulo fóbico, ¿no? de la idea que uno ha creado de sí mismo le pierdas el respeto y no te duela, ¿no? Pero dura más y desde luego que es interesante abrir este camino porque creo que puede resultar muy, muy, muy útil en el mundo entero. Así que cuéntanos. Sí, la iboga es una medicina maravillosa y es la única medicina que yo conozco que va al inconsciente, que te saca el inconsciente a la superficie. Es importante que no estoy hablando de ese inconsciente junguiano, sino inconsciente lo que hemos olvidado, lo que no recordamos. Yo digo que el ser humano no puede perdonar. Y como no puede perdonar, olvida. ¿Y a dónde va eso? Al inconsciente. Entonces dices, no, sí, yo lo perdoné. Mentira. Tú lo olvidaste la agresión y va al inconsciente. Entonces, es como un mecanismo de defensa, ¿sabes? Que lo que nos causa mucho dolor
lo que no podemos aceptar lo metemos en ese baúl, en el inconsciente. Y está guardadito en el inconsciente. El problema es que desde el inconsciente y sin darnos cuenta, valga la redundancia, sin ser conscientes, actuamos desde ahí. O sea, muchas de nuestras costumbres vienen desde el inconsciente por cosas reprimidas u olvidadas. Y igualito lo que estamos hablando, ¿no? Te causa la inflamación crónica y todo eso. Entonces, la iboga va y te expone el inconsciente, te hace ver el inconsciente. Y por eso es que dicen que es una medicina muy fuerte, muy potente. Hay un problema de que gente que le gustan las experiencias fuertes con psicodélicos, ¿sabes? Ver mandalas y estuve, qué sé yo, en un mundo. Y entonces cuando dicen, no, y la medicina más fuerte es la iboga, van a buscar una experiencia de iboga y no es. Esas imágenes no aparecen. Claro, no es tan disfrutar, no se Sí, disfruta tanto. sí, es una cosa de estar sentadito ahí. Si hay gente que dice sentir como que está siendo acompañado por alguien, por ancestros. Alguna gente dicen que por personas negras, pigmeas. Hay esa sensación, pero luego yo no la he podido tomar porque tengo contraindicaciones por los problemas cardíacos y por el tratamiento que tomo. Sí. ¿Sí? Pero la gente dice que te pasa la vida como una película. 2D, ¿sabes? Plana, como que te van mostrando y muy rápido. Sí, es como que saliera como que se revelara lo de las fotos Sí, y sí, se sí. viera. Hay un documental que ha salido hace poco ahora de Netflix, lo recomiendo totalmente, se llama En el mar y en las olas y en la guerra. Entonces es de los Navy SEAL que van ahí a la guerra de Afganistán y claro, todos los traumas que tienen y cómo pues terminan todos con estrés postraumático, entonces vuelven a sus casas y pues se vuelven unos monstruos con sus mujeres, se deprimen, entran en alcohol por sentimientos de culpa, vamos, y entonces al final van a una clínica de México porque ahí no es ilegal como aquí en España que tampoco es ilegal y entonces hacen una terapia con ibogaína y ellos creen que van a ir a la guerra y sí, los pasa por ahí, pero al final a donde van es a la infancia, ¿no? Y la mayor parte de ellos tenían problemas con su padre, padres que habían sido duros y todo, entonces es muy bonito porque en un momento del documental dice, quizás si no hubiera padres que pegan a sus hijos, no habría guerras en el mundo, dice. Es muy bonito. Entonces también además los tratan con iboga y luego al día siguiente, al día siguiente, o a los 2 días, cuando ya ha terminado el proceso, les dan el sapo, el bufo alvarius, como para completar el proceso. Y uno de los que ha tomado el iboga ahora es el luchador de MMA, este famoso Conor McGregor, que tiene un pasado, ha tenido conflictos incluso de agresión sexual y todo, y ha tenido también adicciones y todo, entonces ha tenido una experiencia muy choqueante con el iboga, donde parece ser que ha tenido una reflexión que él dice que lo va a llevar a una transformación. Pero es una medicina que es milenaria, que se lleva utilizando en Gabón, en Camerún, es una madera de un árbol, ¿no? Para los que no lo sepan, que se muele, unas raíces, se toma y el proceso son aproximadamente unas 12 horas, en las cuales sí que es verdad que se manifiestan este tipo como de visiones y todo, y hay un momento, al menos lo que fue mi experiencia hace muchos años, no ahora ya porque mi relación conmigo mismo cambió, pero en ese momento yo me maltrataba mucho, me odiaba mucho y pude ver cómo yo me miraba a mí mismo, ¿no? Pude ver ese Sergio cómo se miraba, ¿no? A ese Sergio. Y justo eso mismo lo dice uno en el documental. Entonces es como un espejo muy, muy fuerte. Y también, bueno, una de las cosas que también
es interesante decir es que hay personas que no lo pueden tomar, ¿no? Por eso que es importante si bien la ayahuasca puede tomarse sin la presencia de un médico o el bufo, el iboga sí que considero que es importante que haya la presencia de un médico y hacer un electrocardiograma antes, porque hay personas que si tienen, digamos, una anomalía, ¿no?, en el patrón QT del corazón, les puede dar una bradicardia excesiva y fallecer. O sea, porque con el iboga sí que hay, digamos, no, creo, estuve leyendo, ¿no?, que no hay una causa tampoco directa de alguien que haya muerto directamente por el iboga, pero sí hay condiciones de personas que no la pueden tomar. Sí hay causas de muertes por iboga, cerca de 30 casos creo también documentados. Pero no por causa directa del iboga. Pareciera ser que sí, en este caso sí. ¿Sí hay? Sí, precisamente por eso, por los problemas cardíacos. El iboga hay que tener, en todas las medicinas hay que tener un buen interrogatorio antes, ¿sabes? Saber qué medicamentos está tomando, por qué los está tomando. Y lo que sucede con el iboga es que aquí hay más de 30 tipos de medicamentos que contraindican porque potencializan los efectos no deseados que pueden causar la muerte. Hasta inclusive los antihistamínicos y muchos medicamentos, inclusive para la gripe, pueden contener antihistamínicos, entonces hay que ser muy cuidadoso con los medicamentos que se están tomando. Y lo ideal es tener un buen monitoreo y además de eso estar preparado por si viene algún problema, ¿no? Bien sea para poderlo resolver, en cuyo caso, por ejemplo, aquí en España tienes que tener una especie de licencia, ¿sabes? Para que Sanidad te diga todo lo que debes de tener en el lugar. Entonces, si tú lo estás haciendo, por ejemplo, en España y te viene una complicación, no te quedes tratando la complicación, envíala de inmediato al hospital, no tengas miedo de enviarla, ¿sabes? Porque es la única esperanza que le puedes dar. Claro. Sucede poco, pero cuando sucede puede ser mortal. Claro, sí, aquí se ha hecho un ensayo clínico en el Hospital de Sant Joan de Reus, lo hizo, estuvo la doctora Treborrá, José Carlos Bouso, también Geni Soña, bueno, una serie de personas que llevan mucho tiempo investigando junto con ICERS, ¿no? Y fue para deshabituar a personas de la metadona, que la metadona es una droga muy fuerte, ¿no?, legal, que es heroína con permiso. Sí, exacto, tal cual. O sea, entonces, lo que hacen es sacar al drogadicto de esos lugares donde se compra para que lo compre en la farmacia y sacarlo de ahí, pero sigue siendo una adicción a la claro, heroína. entonces hay todo un montón de personas, miles de personas, ¿no?, que están pues tomando metadona, que vienen de esa época de que hubo aquí en España de la heroína, y que muchos de ellos incluso hay casos de muerte por metadona, sí que hay casos de muerte. Entonces, todas estas personas están siendo, se dio que se deshabituaban gran parte de ellos con la ibogaína. Entonces, creo que tenemos aquí una medicina única que, si bien no podemos atrevernos a decir que cura la adicción, puede ayudar a funcionar como un interruptor de ella, sobre todo en el caso de los opioides, ¿no? Así que creo que esto es importante. Sí, lo que mencionaste también en la introducción, que algunas personas salen sin lo que aquí se llama mono, que es el síndrome de adicción. No todas. Algunas salen sin pasar por el síndrome de abstinencia, perdón, dije síndrome de adicción. Sí. ¿Sí? Algunas salen. Y es lo que teme el adicto a la heroína, ¿sabes? El síndrome de abstinencia, porque dicen que es terrible. Claro. Y también tratar, o sea, tú hacerte cargo de alguien con síndrome de abstinencia es de difícil manejo. Entonces, pero sí, algunas personas salen sin pasar por el síndrome de abstinencia con ibogaína.
Y bueno, para ir finalizando, que ya nos queda poco tiempo, tú también has estado durante muchos años asesorando a facilitadores sobre la incompatibilidad de ciertos medicamentos con las medicinas y también con, bueno, con algunos tipos de patologías que pudiera haber, ¿no? Yo, bueno, lo que he visto que hay muchas personas que gracias a las medicinas dejan de tomar antidepresivos y ansiolíticos, ¿no? Que muchas veces funcionan como un paliativo. Y bueno, también pues les recomiendo, ¿no? A las personas que nos estén escuchando también que siempre que tengan alguna duda, ¿no? Sobre algún medicamento o lo que sea, que puedan contactarte, ¿no? Porque que yo sepa lo que son los enteógenos, la mayor parte de ellos no son incompatibles con medicamentos físicos, para temas físicos. Con lo que sí que son más incompatibles es con psicofármacos, ¿no? Antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos. Pero, por ejemplo, una persona que tome una medicación para la tensión o para otro tipo de cosas físicas puede tomarlas mientras tome ayahuasca, ¿no? Sí, así es. De hecho, lo que sucede con los tratamientos psiquiátricos es que pueden tener una interacción o tener el mismo mecanismo, ¿sabes? La ayahuasca tiene dos compuestos que ambos son serotoninérgicos. Entonces, los serotoninérgicos se utilizan mucho en psiquiatría y lo que se teme es un síndrome serotoninérgico que es de difícil tratamiento y que podría llevar a la muerte. Uh-huh. Entonces, podría haber una especie de sobredosis si tú estás tomando tratamiento psiquiátrico serotoninérgico y tomas ayahuasca. Pero lo que hemos visto... En la teoría, eso es en teoría, ¿sabes? Y es una teoría irrefutable, Sergio. Entonces, habría que demostrar que esa teoría Claro, no va. Porque dicen 3 semanas que hay que dejar de tomarlo, pero sabemos que a veces con 2 días es suficiente. Ni siquiera con 2 días. O uno. Lo que yo he observado es lo contrario. Y esto lo he conversado con un psicofarmacólogo de acá de España. Y él está de acuerdo conmigo que pareciera ser que es lo contrario, que la gente que toma tratamiento psiquiátrico serotoninérgico necesita mayor cantidad de ayahuasca para tener un proceso. Sí. Interesantísimo. Pero para todo eso se necesitan estudios, son observaciones. Lo que sí que no es una contraindicación. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Sergio? Que cuando nosotros nos hacemos cargo de alguien que tiene una patología psiquiátrica, ¿verdad? Tenemos que hacernos cargo, ¿verdad? Si, por ejemplo, alguien tiene una patología, esquizofrenia, vamos a decir, ¿de qué nos tenemos que hacer cargo? De que durante la toma puede entrar en esquizofrenia y tenemos que saber acompañarlo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es que a veces yo converso contigo y hay que asumir menos riesgos, ¿sabes? Si no estamos preparados para poder responsablemente brindarle todo el servicio para esas complicaciones, es mejor que no lo hagamos. Pero los pacientes psiquiátricos tratados sí pueden tomar medicina. Muchísimas gracias, Mauricio. Justo ahora cuando venías, me acordaba una frase que me dijeron que decía uno de los sheriff del Bufo, que dice, puedes compartir la medicina, dice, siempre con una condición, que no se la niegues a nadie que te la pida. Decía. Sí. Bueno, para cerrar el podcast quería preguntar, ¿no? ¿Dónde pueden encontrarte las personas? Para hacerte alguna consulta en Facebook, Instagram y cuéntanos también, recomiendo a todo el mundo que se lea el libro El Cambó, la vacuna de la selva si quieres saber sobre esto, pero tienes también, ¿cuántos libros me ha dicho que 13? 13 libros Wow. publicados.
Sí. Háblanos un poquito, o sea, entonces son 13 libros publicados, ¿dónde pueden encontrarte las personas? Y bueno, y cerramos. Sí, bueno, yo en las redes sociales me manejo poco. Es donde estoy más activo es en Facebook. Mauricio Albanés. Mauricio Bueno, Albanés, sí. Siempre respondo. A veces puede ser que tarde mucho. Lo más fácil para contactarme es directamente a mi WhatsApp. No tengo problema con que me escriban. Si quieres, luego pones el número muy bien, en el video. Esa es la forma más fácil de contactarme. De ahí mis libros están escritos, están publicados todos en Amazon ahorita. De los 13, solamente 2 están traducidos al inglés. Y solamente Cambó está también en italiano y en alemán. También tengo un libro del Árbol de la Vida que está en otros idiomas, que es un libro más espiritual, ¿no? Próximamente sacaré el segundo libro de Cambó. Para sanitarios. Que es para expertos y sanitarios, no solamente para sanitarios, porque alguien ¿sabes? Cuando yo doy clases de Cambó, casi siempre los muchachos, cuando llego a explicar los péptidos, se aburren. Uh-huh. Y es muy interesante, ¿sabes? Claro. Entonces, si bien es cierto que tú puedes, como facilitador, aplicarlo y no saber los péptidos, está bien, pero por eso lo llamo para expertos y sanitarios. Alguien que ya sepa, ahí no explico cómo aplicarlo ni nada, para eso está el libro número 1, ¿no? Entonces, aquí explico más desde un punto de vista químico, pero también espiritual, qué es lo que pasa en cada una de las fases, qué es lo que pasa porque hay, por ejemplo, meiosis en la zona off, que es lo que está pasando a nivel neuronal, ¿sabes? Es más técnico, pero también tiene su parte espiritual. Qué bueno, muchísimas gracias, porque es muy importante y muy relevante que una persona que tiene la titulación de médico abogue porque esto sea utilizado por muchas personas, aunque no sean médicos, y porque sabemos que hay personas que quieren como monopolizar, ¿no? Estas cosas. Y me parece muy, muy consciente y muy generoso que lo apoyes. ¿Sabes de dónde viene eso, Sergio? También en 1984 la Organización Mundial de la Salud, en su programa Salud para Todos en el año 2000, sacó otro decreto donde estimula a las naciones que las medicinas tradicionales de los pueblos originarios sean utilizadas, ¿verdad? Y eso ha hecho que la medicina tradicional china y la medicina ayurvédica tenga un auge. La medicina tradicional amazónica se ha quedado atrás. Yo pienso que en parte porque no se escribe, porque la forma tradicional es boca a oído, ¿sabes? Y muchas veces no están estandarizados. Entonces hay que seguir ciertos protocolos. Entonces yo estoy poniendo mi granito de arena, escribiendo sobre ellas. Claro que sí, pues en ello estamos. Muchísimas gracias, Mauricio, por venir. Por este periodo que hemos vivido juntos, publicando podcasts súper interesantísimos y lindos, por la oportunidad de expandirme, y ahora voy a crear mi nuevo podcast, Transformación Mundial. Y bueno, pues con Michael seguramente en el futuro haremos alguna colaboración juntos. Quiero agradecer también a todos los que nos habéis apoyado y quiero mandarle todas las bendiciones y toda la fuerza a Michael para que continúe con su gran proyecto, con ese gran corazón que tiene para seguir aportando, y también darle las gracias a Tom por todo su trabajo. Hasta luego, gracias.